A ver, alguna mano que no está levantada. Venga, venga. Dos manos no valen. A ver, ¿alguno más? Todas levantadas. Mira, hasta la pequeña levanta la mano. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha. Una gran catequista, también excelentísima señora. Es para ti, es para ti. Bueno, pues todos somos catequistas, ¿no? Pues es la conclusión. Ya nos podemos ir a celebrar la Eucaristía, que es el colofón de nuestro encuentro y el centro del domingo. Todos somos catequistas. Es el objetivo de este curso que hemos vivido y que nos ha ayudado a descubrir no solamente el magisterio de San Manuel, sino también el magisterio actual de la catequesis, porque como hemos intentado hacer los tres que os hemos dirigido la palabra, hemos ido intercalando la experiencia eclesial con la experiencia de San Manuel. Unas palabras para finalizar, digamos, estas sesiones que son como colofón y como broche de estos días. Un texto del directorio que nos recuerda, en general, el papel de la catequesis en la evangelización, que es el número 16, que está en los números introductorios del directorio. Nos dice varias ideas importantes que, como digo, las tienes que situar como síntesis de todo lo que hemos escuchado en estos días y también todo aquello que las palabras que hemos ido dirigiendo os han hecho mella en vuestro corazón. La primera idea y fundamental, que el Señor, después de su muerte y resurrección, derramó el Espíritu Santo, no solamente sobre los primeros discípulos, sino también sobre cada uno de nosotros. Por tanto, el protagonista de toda catequesis es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Protagonista de la catequesis, el Espíritu Santo. Este mandato misionero de Jesús a los discípulos se traduce en el Evangelio con muchas fórmulas, con muchos verbos, con muchos versículos que conocemos de nuestro bagaje bíblico. Proclamad, haced discípulos, bautizadlos, enseñadlos, sed testigos, haced esto en conmemoración mía, amaos los unos a los otros. Cuando vivimos estos verbos y todo lo que conlleva, estamos siendo fieles a ese mandato misionero. Tercera idea. De esta manera, viviendo estos verbos, siendo dóciles al Espíritu, se configura en nosotros, se configura en toda la Iglesia, la dinámica de lo que es el anuncio del Evangelio, que ha de combinar siempre el reconocimiento de la acción de Dios en el corazón de cada hombre. Lo hemos dicho de muchas maneras. El Espíritu Santo está presente en el destinatario, hemos de tratar a cada persona según su necesidad. El primado del Espíritu Santo en esa acción, en ese acompañamiento, en esa acogida del otro, es fundamental. Y también reconocer la apertura universal de todo hombre. Es decir, todo hombre, toda mujer, todo género humano está llamado a vivir en comunión con el trascendente. Y el catequista, la Iglesia, pues tiene que aprovechar esa dimensión vertical de la naturaleza humana, pues para estar presente y para facilitar ese encuentro con Dios. Esta acción de la Iglesia, este acompañamiento, esta catequesis, esta evangelización, nos dice el directorio, citando a San Pablo VI, que es una realidad rica, compleja y dinámica. Son tres adjetivos que definen la evangelización y también son tres adjetivos que definen lo que es la catequesis. Una realidad rica, compleja y dinámica. No hace falta explicarlos, ¿verdad? Rica por todo lo que conlleva, del catequista, de los destinatarios, del ambiente, de los métodos. Compleja porque cada persona, cada situación, cada circunstancia, cada día, cada sesión, cada catequista es un mundo. Y dinámica porque esto está pues caminando y esto no es palabra de Dios, sino que cada día pues vamos avanzando en esa pedagogía y en esa acogida de lo que el Señor nos está indicando. En esta realidad rica, compleja y dinámica, sigue diciendo el directorio, se unen los pilares de la catequesis, que son el testimonio y el anuncio, la palabra y el sacramento, el cambio interior y la transformación social. Todo esto son las tareas de la catequesis que el otro día intentábamos explicar.
Testimonio y anuncio nuestro y también procurar el de los destinatarios. La catequesis, la fuente principal es la palabra y conduce a una expresión en el sacramento. Toda catequesis, toda evangelización ha de procurar una transformación interior, una conversión, un cambio, y también la dimensión social, que es tan importante, no solamente en San Manuel, sino en la vida de la Iglesia y en las tareas de la catequesis, porque el destinatario de nuestra catequesis es un ser en el mundo, un ser político, y está viviendo en la sociedad y tiene que comprometerse como laico, siendo fermento en la masa y siendo testigo de la santidad de Dios en el mundo. Y la última idea, que es muy hermosa: todas estas acciones son complementarias y se enriquecen. No podemos decir hoy solamente palabra, solamente conversión, solamente sacramento. No. Cuando evangelizamos, cuando catequizamos, hacemos una buena paella en donde los ingredientes todos son necesarios, y cuanto mejores sean, mejor saldrá la paella, porque no podemos hacer paella solamente con arroz, ¿verdad? ¿O sí? No. Vale. Siempre pongo este ejemplo de la paella, pero como no soy valenciano, a lo mejor me decís que sí, que se puede hacer paella solamente con arroz. Yo creo que no. La Iglesia, siempre dócil al Espíritu Santo, continúa su misión con una inmensa variedad de experiencias de anuncio. Fijaos, la catequesis es un elemento fundamental en el proceso de la evangelización, pero la catequesis no es lo único que evangeliza, no es lo único que hace un anuncio, sino que en los documentos, en nuestra manera de presentar la fe, en catecismo, hay muchísima variedad de elementos de anuncio. La catequesis se sitúa debajo de un gran paraguas que es la evangelización, ¿vale? En donde se supone que hay 3 etapas. Digo se supone porque estas etapas, dependiendo de la situación y el contexto que vivimos, cambian y mutan mucho. Son 3 etapas fundamentales. La primera, que es un primer anuncio de la fe, ¿de acuerdo? En donde la Iglesia hace un querigma, un anuncio. Es lo que la gente hace o intentamos hacer, no solamente en países de misión, donde no conocen a Cristo, sino también aquí, donde aparentemente lo conocen, pero no lo conocen, ¿vale? Primer anuncio. Una segunda etapa sería la etapa catequética, en donde a través de la catequesis, después de un primer anuncio y de un suscitar el deseo de Dios y una primera conversión, a través de la catequesis profundizamos sistemáticamente, esto es la catequesis, progresivamente en ese acontecimiento Cristo, ¿de acuerdo? Después de esa catequesis, el que la recibe responsablemente asume su condición de bautizado y dice: yo quiero ser parte de la Iglesia, y entonces vivo en mi comunidad responsablemente y vivo mi vocación bautismal, profesional, matrimonial, de consagración en el mundo. Sería la tercera etapa, la etapa pastoral, en donde también la formación permanente, como es este curso, forma parte de lo que es la catequesis. Porque, como bien apuntabas, la catequesis de niños es solamente una parte de lo que es la catequesis. Y San Manuel solamente habla de eso porque en su tiempo lo único que se hacía era la catequesis de niños. No existía otro tipo de catequesis de adultos, porque la catequesis era la predicación, la celebración de la Eucaristía, los sacramentos, ¿de acuerdo? En este momento de la historia ha cambiado muchísimo esto, y no solamente hablamos de catequesis de infancia, sino que hablamos de catequesis de adolescencia, de juventud y de adultos. Y cada vez más la catequesis de adultos tiene más importancia en nuestras diócesis. Y es más, todos los documentos nos dicen que la catequesis de adultos es el paradigma y es el modelo de toda catequesis. Y, siento de rebatir a Aurora, la catequesis de adultos es mucho más fácil que la catequesis de niños y que la catequesis de jóvenes, porque el adulto que va a catequesis se asegura que el deseo de Dios lo tiene y desea conocer, y ahí el catequista tiene que hacer un ejercicio de sacar lo que lleva dentro, mientras que en el niño, en el joven, tiene que hacer malabares para captar su atención, ¿vale? Un paréntesis. Catequesis de adultos, importante.
Me refiero a que he dicho que son 3 etapas en donde se supone que están separadas. La sociedad ha mutado muchísimo, la gente, como dicen las series, la realidad está ahí fuera, vemos todo muy mezclado, ¿verdad? Gente que no tiene el primer anuncio, gente que recibe los sacramentos de información y catequesis, gente que lo recibe y luego no se implica en la comunidad, mezclado. Por eso decimos que la catequesis, como dije el otro día, tiene que ser querigmática, que anuncie lo esencial. Nosotros, ¿estamos bautizados todos? ¿Seguro? Sacramentalmente sí. ¿Y existencialmente? ¿También? Eso nos lo decían a los seminaristas. Cuando te ordenan sacerdote, eres sacramentalmente sacerdote. Pero existencialmente eres sacerdote, pues vamos en camino. Pues el bautismo es lo mismo. Estamos bautizados sacramentalmente, pero ¿vivimos como bautizados? ¿Al 100%? Yo no. Vosotros, ojalá sí. Aquí tenéis estas palabras que el sacerdote pronuncia. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos sabemos las consecuencias de estas palabras, ¿verdad? Nos unen a la Iglesia, nos hacen hijos de Dios, nos configuran con Cristo y nos ungen y nos envían. ¿De acuerdo? Por tanto, todos nosotros estamos todavía en proceso de ser sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? ¿Vosotras sois reinas de vuestra casa o no? Cuando no está el jefe, ¿verdad? Todos somos sacerdotes y el sacerdocio común de los fieles es más importante que el sacerdocio ministerial. Y eso que no quita para la importancia que tiene el sacerdote en la vida de la Iglesia y, como no, en la vida y en el magisterio de San Manuel. Pero el sacerdocio común es lo que nos une a Cristo y lo que nos envía y lo que nos hace catequistas. Por tanto, la dimensión sacerdotal del bautizado tiene que ver con la liturgia, con la celebración, con unirnos a ese sacrificio y a ese sacerdocio de Cristo, que, como veíamos ayer cuando explicábamos la primera piedra del seminario, es el único sacerdote y el único maestro. Los demás somos aprendices. También nosotros, segunda dimensión del bautismo, somos profetas, ¿verdad? A veces somos profetas de calamidades, como en el Antiguo Testamento, todo el día quejándonos, todo el día criticándonos, todo el día diciendo lo que está mal, lo que hacen mal los demás, y cuanto más al obispo, a quien sea. Profetas de calamidades. Eso, de entrada, no hace nada de bien. Aunque desahogue un poco el alma, pero no hace bien, ¿vale? Al igual que no hace bien criticar al marido cuando vais a tomar café con las amigas. No hace bien, ¿de acuerdo? O las monjas a la superiora, o mis curas al vicario. No hace bien criticarlo, ¿vale? Aunque os relaje, no. Profetas. Todos estamos llamados, como este dibujo de nuestro querido amigo Fano, a anunciar. Somos altavoces, ¿de acuerdo? Y lo que dicen nuestras palabras hacen mucho bien o hacen mucho mal. Por eso el silencio es muy bueno. Y el silencio es muy bueno también con nuestra cara. Yo eso no lo consigo, porque tengo una cara que dice lo que siento y más. Pero es bueno callar y es bueno sonreír, ¿eh? Y como dije el otro día, que a veces piensen que somos tontos. Esa es una de las maneras de sufrir por Cristo. No imponer nunca lo que tú piensas, porque es posiblemente mejor que la vida transcurra y que el Señor ponga a cada uno en su lugar. Profeta, anuncio. Ahí está la catequesis, ¿eh? En esa segunda dimensión. Y también todos somos reyes. ¿Qué quiere decir ser rey? La dimensión real, que todos estamos llamados a vivir lo que dentro de unos pocos días nos va a anunciar el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y anunciad el reino de Dios, que son las palabras de Jesús al iniciar la Cuaresma. Todos estamos llamados a construir el reino de Dios y todos somos importantes
Por tanto, todos somos y catequistas. Todos somos reyes y catequistas. La dimensión de la catequesis se sitúa en la segunda. Somos profetas, somos anunciadores. Pero no solamente la catequesis, sino que la catequesis se sitúa en lo que la Iglesia llama el ministerio de la palabra. ¿De acuerdo? Está el ministerio de la caridad, el ministerio de la palabra, que hace referencia a todo lo que hace resonar la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. La homilía es ministerio de la palabra. La catequesis es ministerio de la palabra. El primer anuncio es ministerio de la palabra. La enseñanza religiosa escolar es ministerio de la palabra. ¿De acuerdo? Todo aquello que la palabra es el fundamento de lo que después voy a transmitir es ministerio de la palabra. No quiere decir que Cáritas no actúe en nombre de la palabra, ¿verdad? Pero es una dimensión distinta, ¿vale? Pues ahí situamos la catequesis. Otro número del directorio, también como colofón y dando un paso adelante. Estoy hablando del índice que tenéis en la mano, lo iréis interpretando un poquito, ¿vale? Vamos ahora en el tercer punto, el ministerio de la catequesis. El número 110 del directorio. Haciendo referencia también a lo que ya hemos ido diciendo y también a lo que yo estoy ahora adelantando. Todos somos importantes, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, todos por el bautismo estamos llamados a contribuir. Dice, en la constitución del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y funciones. Un solo es el Espíritu que distribuye variados dones para el bien de la Iglesia según la riqueza y diversidad de los ministerios. El Señor nos llama a todos y nos invita a participar de la Iglesia de Cristo. Y dice el directorio, algunos de ellos pueden ser llamados a cooperar con el obispo y con los presbíteros en el ejercicio del ministerio de la palabra, la catequesis, lo acabo de decir. En el conjunto de estos ministerios de la palabra, el ministerio de la catequesis ocupa un lugar significativo e indispensable para el crecimiento de la fe. Primer anuncio, catequesis, en medio de ese proceso evangelizador para el crecimiento de la fe. Este ministerio, introduce en la fe y junto con el ministerio de la liturgia engendra a los hijos de Dios en el seno de la Iglesia. La catequesis mistagógica que dijimos el otro día, ¿vale? Ayer. Introduce en la vida eclesial. La vocación específica del catequista es, pues, una vocación común del pueblo de Dios, llamado a servir al plan salvífico de Dios en favor de la humanidad. Por tanto, todos catequistas. Y todos catequistas al estilo de San Manuel, Eucaristía y evangelización, Eucaristía y catequesis. No lo voy a leer entero, es un texto de San Manuel que a mí personalmente me gusta mucho, que nos dice, id, ¿a dónde? A todas partes. ¿Cuándo? Siempre. ¿Con qué auxilios y con qué títulos? Con mi mandato. También se ha dicho la autoridad del catequista, ¿no? Que es ese envío y ese mandato del Señor. Y sigue diciendo San Manuel en este texto que comenta el envío y la llamada de los discípulos, a vosotros apóstoles solo os toca ir siempre. ¿Ok? Ir siempre. Ir siempre. Cuando yo fui por primera vez a los pueblos, que aquí María del Carmen Mañueco conoce muy bien esa zona, la primera vez, yo tenía que ir a un pueblo en donde, pues casi como Palomares, ¿vale? Pero sin experiencia mística por mi parte. Pues yo iba entre semana, un día a misa, no venía nadie, yo tocaba, yo iba al bar, yo iba a ver... Imposible. Y yo decía, tienes que ir todas las semanas porque siempre, siempre y siempre. Y ahora es un pueblo para mí muy querido. Porque no es que me conseguí muchas cosas, pero sí que mucha gente se acercó un poco a la vida de la Iglesia y de la pastoral por la tenacidad del cura, en este caso porque yo era muy tozudo, porque soy aragonés y también soy discípulo de San Juan. Ahí estamos nosotros, ir siempre. No digo el pueblo, lo otro digo, Mari Carmen Mañueco. En este ir siempre nos habla Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, lo cité ya el otro día, no lo voy a repetir mucho, somos discípulos misioneros, siempre aprendiendo y siempre en camino.
Dice, todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros. Ahora voy a misa y soy discípulo. Me siento, escucho, aprendo. Ahora voy a mi casa y soy misionero. O ahora me toca ir al CITES y pongo el chip de aprender. No, siempre soy discípulo, siempre soy misionero. Porque siempre soy bautizado. Porque siempre soy catequista. Somos discípulos misioneros. Otro elemento conclusivo en esta última palabra de la sesión de este fin de semana. Dos realidades importantísimas de San Manuel que se adelanta a su tiempo. La primera, lo dije ayer y también lo hemos repetido, el ministerio del catequista. Nos dice San Manuel González en cartilla. No se olvide, la catequesis es el catequista. Su cara, el mejor cuadro. Su corazón, el mayor atractivo. Su confianza en la gracia, como nos ha dicho muy bien Aurora, su victoria. Por tanto, la catequesis, el catequista. Se adelanta, con los textos que decíamos ayer, dando un catequista así, a lo que el Papa Francisco nos ha regalado a todos del ministerio del catequista. Igualmente, San Manuel González es profeta de la catequesis y nos invita a seguir sus pasos cuando habla del objetivo de la catequesis. Catequesis Tradende es un documento de un sínodo que hubo de la catequesis que citan los directorios constantemente porque sintetiza muy bien lo que es el objetivo de la catequesis. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Palabras muy bonitas de San Juan Pablo II que tienen pues un maravilloso eco en las palabras de San Manuel, que una catequesis que no termine por tener chiflados por el corazón que late en el santo copón, presenta muchas probabilidades de haber perdido el tiempo. Nos lo dice en la gracia de la educación. Sí que quería tener el Sagrado Corazón, que me gusta mucho esa imagen. En intimidad con Jesucristo. Chiflados por el corazón que late en el santo copón. Y ya para ir finalizando, lo que nos dice San Manuel al final de todos catequistas y que pues es un poco el origen del título final de este curso. Sí, todos catequistas. Y más aún, seamos todos catecismos vivos. Que solo vernos y oírnos los demás aprendan el catecismo de nuestra bendita religión. Y ahí estamos todos nosotros. ¿Os identificáis quién es quién? ¿Sí? Yo soy el delgado. Todos somos catequistas. Y catequistas, pues como nos dice San Manuel, eucaristizando. Eucaristizar, lo hemos repetido creo que los tres, esta cita, pero es maravillosa. Y ya es la última. Perdonad la novedad de la palabra, pero no conozco otra mejor que exprese lo que hay que hacer con los niños para llevarlos al conocimiento, amor e imitación del corazón de Jesús. Y os lo diré hasta la santa chifladura por él. Y como hoy nos dice el Evangelio, y aquí lo dejo porque después también en la homilía, si Dios quiere, lo repetiré, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Eucaristía. Pues de lo que rebosa el corazón, habla la boca, el sentir de todos nosotros y de lo que he estado escuchando y preguntando para hacer ese sondeo, nace la palabra gratitud. Don Sergio, doña Aurora, hermana Mónica, María, sale gratitud. Habéis sido gracia para nosotros. Cauces, habéis sido y sois cauces, los tres, prácticos, fundamentados y entusiastas de la verdad del Señor y de su belleza. Y además tengo la sensación, y lo sabemos todos creo,
que os hemos importado. ¿Qué quiero decir con esto? Que habéis tenido en cuenta el auditorio, habéis preparado vuestras ponencias pensando en nosotros y habéis dado lo que a nosotros considerabais que nos podía hacer bien. Por eso os hemos importado y os habéis preparado con esa corresponsabilidad y he sido testigo de todo esto un poquito, el Señor me lo ha permitido. Y lo digo por esa preparación en vuestras ponencias para hacernos bien y para despertar en nosotros lo mejor. Para seguir siendo testigos y catequistas en el puesto y en el lugar que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos y nada de estériles lamentos. El Señor se luce en nuestra debilidad y de una manera o de otra lo habéis dicho, esa pequeñez característica del catequista que se ha de sentir pequeño para que el Señor se luzca en la debilidad. Sí, ciertamente, estos días hemos visto que sois catequistas cabales, vosotros. Sois catequistas cabales. Gracias por ayudarnos a conocer, gracias por ayudarnos a saborear a Jesús y desvelarnos una vez más la riqueza compartida de San Manuel González como catequista y maestro de catequistas. Mucho queda todavía por profundizar y gustar y saborear. Podríamos decir que nos vamos de aquí un poco más chiflados por Jesús y deseamos tener la audacia de San Manuel para hacer grandes o pequeñas chifladuras. A nuestros coetáneos, a nuestros catequistas de parroquias, a nuestras familias, cada uno a su manera, como el Señor le vaya indicando y orientando. Por eso, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias a vosotros tres y esperamos, si Dios quiere, en el 2023 volvernos a encontrarnos en un mes de febrero. Muchas gracias.